La dramática historia del mar boliviano, escrito por Valentín Avesia Valdivieso y Valentín Avesia López, bolivianos. Bueno, queridos amigos, continuamos con la lectura de este libro escrito aquí en Bolivia, que nos habla de la historia marítima de Bolivia. Página 38. 18. El comercio exterior boliviano. El comercio boliviano se realizaba por Atacama en pequeña escala, ya que Arica era de más fácil acceso. Por eso Bolívar, Sucre, Santa Cruz y Vallivian realizaron una política para integrar Arica a Bolivia. Santa Cruz, cuando fue gobernante del Perú, antes de ser de Bolivia, había desahuciado el Tratado de Cesión de Arica en favor de Bolivia. Abre comillas, los bolivianos quieren Arica, decía, y yo no quiero ratificar los tratados por no faltar al juramento que he hecho de sostener a todo trance la integridad de la República. Cierra comillas, punto seguido. Sucre, al conocer este criterio, decía, abre comillas, jamás un hombre que no prefirió a su patria y le sirvió fielmente pasa a la historia, sino con un nombre oscurecido. Cierra comillas, punto aparte. Andrés de Santa Cruz posteriormente cambió de opinión y en 1830 su primer problema con el general peruano Agustín Gamarra fue por Arica. Reunidos ambos en el desaguadero, trataron el problema. Abre comillas. La cosa se concluyó poco menos que a palos, dice la crónica, a causa de la insolente pretensión de la provincia de Arica que quería Santa Cruz como base de una alianza. Cierra comillas, punto aparte. Santa Cruz declaró puerto libre a Cobija el 2 de julio de 1829. Dispuso la reconstrucción del camino a Potosí y creó premios para el comercio por ese puerto. Cuando en 1832 Pardo Cela le reclamó por esta política que, en su concepto, iba contra el interés de Arica, Andrés de Santa Cruz le contestó, abre comillas, usted me ha tocado en la carta que contestó un asunto que solo juzga como peruano, olvidando lo justo. Dice que por fomentar Cobija he hecho algunos reglamentos que perjudican a Arica. ¿Será razonable que por proteger el comercio de Arica deje a Bolivia en dependencia de su comercio extraño? ¿El más gravoso y duro? Cierra comillas, punto aparte. Santa Cruz viajó a Cobija en diciembre de 1832. En ese puerto expidió varios decretos para la apertura de pozos artesianos, la construcción de una fortaleza sobre el mar, de almacenes y cuarteles con artillería y otros rubros. Pensó en utilizar camellos para el servicio de transporte en el desierto de Atacama, idea que fue llevada adelante por José Vallivian, que mandó a traer 35 animales desde las Canarias. El motejado, entre comillas, indio, Atanasio, cierra comillas, Atanasio Hernández, administrador de la aduana de Arica, le sugirió a Santa Cruz suprimir el puerto de Cobija. La reacción de este último
no se dejó esperar. Dos puntos, abre comillas. No vuelva usted a escribirme en su vida de suprimir el puerto de Cobija. Cierra comillas, punto aparte. Sin embargo, esta política de fomento de Cobija declinó durante el período de la Confederación debido a las disposiciones que el protector dictó en favor de Arica como puerto común para el estado sur peruano y para Bolivia. 19. El poder marítimo. Santa Cruz tuvo en perspectiva el dominio del mar, pero descuidó el poder marítimo. Cuando Obregoso, presidente del Perú, le pidió ayuda, se le presentó la oportunidad de hacer un solo estado entre Bolivia y el sur del Perú. Andrés Santa Cruz se decidió por la Confederación Perú-Bolivia, pero se equivocó en su política pacifista y en el poder marítimo. En tanto que sostenía, dos puntos abre comillas, pienso que ya no necesitaremos más de 4 buques, cierra comillas, y ordenaba desarmar los restantes. Diego Portales, ministro chileno de Prieto, decía que Chile debía, abre comillas, dominar para siempre en el Pacífico, cierra comillas, coma, abre comillas. Esta debe ser su máxima ahora y ojalá fuera la de Chile siempre. Cierra comillas, punto aparte. Amparado en una supuesta intervención crucista en Chile a través del general Ramón Freire, abre paréntesis, que quería tomar el poder chileno, cierra paréntesis, se consumó una piratería mediante la cual la Armada chilena se llevó sorpresivamente 3 buques peruanos, abre paréntesis, 21 de agosto de 1836, cierra paréntesis, punto seguido. En esta forma, Chile obtenía superioridad marítima frente a la Confederación. Su escuadra aumentó a 7 buques y la peruana se redujo a 3. Portales, entre paréntesis epistolario, cierra paréntesis, sostenía en 1836, dos puntos seguido, abre comillas, el ejército de Santa Cruz consiste en no dar ocasión a una guerra antes de que su poder se haya afirmado. Cierra comillas, punto seguido, abre comillas. Ha prolongado una polémica diplomática que el gobierno de Chile ha aceptado para ganar tiempo y armarnos, pero que no debemos prolongar por más tiempo, porque sirve igualmente a Santa Cruz para prepararse a una guerra exterior. Cierra comillas, punto aparte. Andrés Santa Cruz anotaba, dos puntos, seguido abre comillas. Como la costa es tan dilatada y tienen el mar por suyo, me es imposible guardar con toda seguridad los puntos de invasión de la República. Cierra comillas, punto aparte. Portales decía, dos puntos, seguido abre comillas, la posición de Chile frente a la Confederación es insostenible, no puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el gobierno, porque ello equivaldría a un suicidio. Cierra comillas, punto seguido, abre comillas. La Confederación debe desaparecer por siempre jamás del escenario de América, por su extensión geográfica, su mayor población blanca, por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas hasta ahora, por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo, por el mayor número de gente ilustrada, por todas
estas anteriores razones, la Confederación ahogaría a Chile antes de muy poco. Cierra comillas, punto aparte. Portales heredó estas ideas del diplomático chileno Mariano Egaña, quien había escrito en 1825 desde Londres a su gobierno, abre comillas, a la seguridad y prosperidad de Chile conviene absolutamente la separación del Alto Perú, tanto de las provincias del Río de la Plata como del antiguo Virreinato de Lima, y que, formando un Estado independiente, nos proporcione estas dos ventajas. Dos puntos seguido. 1. Disminuir la preponderancia de cada uno de estos dos estados. 2. Al quedar el centro equilibrado, Chile nada tiene que temer de sus vecinos. Ninguno de ellos es bastante poderoso para atacarlo impunemente. Cierra comillas, punto aparte. Egaña fue el primero, como lo dijimos, en mirar a Bolivia como un centro de equilibrio, sirviendo de contrapeso a los estados vecinos. El péndulo de los contactos. 20. Chile y Argentina contra la Confederación. Chile trató de arrastrar a la Argentina a la guerra contra la Confederación. Quería dividir, no integrar. Entre paréntesis, divide et impera. Punto seguido, cierra paréntesis. Aprovechando que Santa Cruz había protegido a los enemigos del presidente argentino Juan Manuel Rosas, tejió su intriga. Pero Rosas desconfiaba de Chile y sostenía que su política, abre comillas, no era para ocuparse de la cuestión continental, sino de la particular de Chile, cierra comillas, punto seguido, abre comillas. Nosotros, decía, seríamos unos tontos si no nos pusiéramos en guardia de una política tan mezquina y tan poco leal, cierra comillas, punto aparte. Cuando el agente chileno en Buenos Aires propuso una acción conjunta contra la Confederación, el canciller argentino Arana objetaba, seguido, abre comillas, que se expliquen con claridad debida los objetos de la guerra justa que ambas repúblicas se proponen hacer al general Santa Cruz. Cierra comillas, punto aparte. El historiador Benjamín Vicuña Mackenna dice, seguido, abre comillas, la guerra entonces no solo era injusta, sino injustificable. No solo era impopular, sino funesta a la República. Solo quedaba, pues, en pie, como causa eficiente de la guerra, la voluntad inflexible de Portales. Él quería la guerra a toda costa. Cierra comillas, punto aparte. Chile buscó también al Ecuador para destruir la Confederación. La intriga diplomática quería hacer consentir que la integridad territorial de aquel país corría peligro. Sin embargo, Vicente Rocafuerte, su presidente, en carta a Ventura Levalle, agente chileno, decía, seguido, abre comillas, bien sabe mi amistad por Chile y su gobierno, pero Santa Cruz, mi querido amigo, está más cerca, cierra comillas, punto seguido. Sin embargo, un tiempo más tarde, según informaba J.P. Roldán, cónsul de la Confederación en Quito, la situación había cambiado. Andrés de Santa Cruz, extremando sus deseos de concertar la paz con Chile, nombró a Casimiro Olañeta, que regresaba de Europa, como ministro plenipotenciario. Olañeta fue intrigado, según cuenta Sotomayor Valdés,
Se trató de enredarlo en la infidencia y, de acuerdo a su propia confesión, se le sugestionó para introducir correspondencia en Bolivia. Dada la personalidad desconcertante y extraordinaria de Olañeta, su actuación dejó dudas. El 15 de diciembre de 1836 terminó su misión en Santiago. Argentina entró a la guerra. Tarija debía serle restituida. Chile pedía resarcimientos de la expedición Freire, abre paréntesis, supuestamente armado en Perú, cierra paréntesis, y de los gastos de guerra de la independencia en Perú. Argentina sería también resarcida de gastos efectuados por esa guerra en Bolivia. En tanto, el ejército chileno se presentó en Arica el 25 de septiembre, prosiguiendo hasta Arequipa. En Paucarpata, el jefe chileno, al verse en condiciones inferiores, capituló. Andrés de Santa Cruz cometió el error de permitir que el ejército chileno regresara intacto a sus bases. Sí, sin hacer honor a la capitulación, Chile exigió que Argentina ponga en pie de guerra 6.000 hombres y se comprometió a movilizar un nuevo ejército. Cuando el presidente argentino Juan Manuel Rosas se decidió por la guerra, escribió a los hermanos Heredia que quería apoderarse de Potosí, sosteniendo que, entre comillas, el río Suipacha debe dividir el territorio de ambas repúblicas, cierra comillas, punto seguido. El general Alejandro Heredia fue batido por el ejército boliviano. Después de Paucarpata, Chile volvió a alistar un nuevo ejército que el 20 de enero de 1839 triunfaría en Yungay. No obstante esto, la Confederación hubiera subsistido si los malos bolivianos y peruanos no hubieran traicionado a Santa Cruz. 21. Bolivia tras de un puerto peruano y Chile tras la costa boliviana. El presidente José de Vallivian, vencedor de la batalla de Ingavi que sucedió a Santa Cruz, volvió a plantear la integración de Arica a Bolivia. Pensaba que, entre comillas, el Perú podía ser inducido a vender a Bolivia el puerto de Arica y el departamento de Tacna. Bolivia estaba dispuesta a pagar 10 millones de pesos en caso de acceder el Perú a la venta de Arica. Bolivia desearía adquirir por lo menos la provincia de Tarapacá, donde existe el lugar llamado Pisagua, que por su ubicación serviría para el desarrollo del comercio boliviano, por estar en línea directa con la ciudad y la fortaleza de Oruro. Bolivia pagaría 5 millones por Tarapacá. La Gran Bretaña actuaría como garante de que Bolivia tendría posesión de este territorio sin ser molestada por el Perú o Chile. Cierra comillas, nota a pie de página 1. Declaración del cónsul inglés Masterton. Punto aparte. Esta exposición verbal al cónsul inglés fue ratificada por Vallivian en septiembre de 1843 mediante un memorándum. El cónsul inglés Masterton había aconsejado a su gobierno que no tomara intervención alguna. El Foreign Office instruyó a su representante manifestar que no deseaba intervenir. Vallivian, en su mensaje al Congreso de 1847, decía, abre comillas, el puerto de Arica es el puerto natural de estas comarcas.
cierra comillas, punto aparte. En tanto que Bolivia pretendía un puerto peruano por la proximidad a su territorio interno, Chile comenzó a tener en mira alargarse con la costa boliviana. En efecto, a mediados de 1842, Casimiro Olañeta fue enviado como plenipotenciario a Santiago, de Chile, por segunda vez, para negociar se facilite la adquisición de un puerto peruano, aceptando que Bolivia tome a su cargo las obligaciones del gobierno del Perú con Chile por los gastos efectuados por este último país con motivo de la guerra a la Confederación. A cambio, Perú cedería un puerto a Bolivia. Las palabras de Ulañeta con este motivo eran, abre comillas, Arica y Pisagua, cierra comillas, es la vida de Bolivia y ningún sacrificio debe excusarse para conseguir tan grande objeto, cierra comillas. Añadía, abre comillas, un Ingavi, la batalla, afianzó la independencia disputada 16 años, y un Pisagua vendrá a derramar la abundancia para el comercio y la industria. Cierra comillas, punto aparte. La proposición boliviana entraba en los cálculos chilenos, parcialmente. Chile podía apoyar la obtención de puertos peruanos, pero al mismo tiempo quería, entre comillas, ensancharse a costa del litoral boliviano. Cierra comillas, punto seguido. Bulnes en aquellos días dispuso la nacionalización de territorio ajeno, Atacama. Página 45. Perú y Chile controlaban el comercio boliviano. Bolivia, al pretender un puerto peruano, en lo posible Arica, buscaba evitar la dependencia boliviana del Perú. Su comercio por Arica significaba pagar una regalía y contar con el permiso peruano. Sin embargo, las importaciones bolivianas también dependían de Chile, porque no entraban directamente de ultramar, sino a través de Valparaíso, y eso se debía, por una parte, a la debilidad del comercio boliviano y por otra parte, a que no existía el Canal de Panamá. El comercio por el Atlántico se realizaba bordeando el Cabo de Hornos para descargar en Valparaíso y de allí distribuirlo a otros puertos del Pacífico. Se buscó el desvío del comercio boliviano hacia la ruta de Cobija, que era más difícil, distante y onerosa. En 1846, según los datos de D'Alense, el comercio por Atacama no llegaba a 9 millones de pesos. Toda la estrategia boliviana fue desbaratada por la ambición chilena de tomar Atacama. La disposición de Bulnes, creando una región llamada Atacama chilena, fue motivo de una enérgica reclamación boliviana presentada por Olañeta el 30 de enero de 1843, fundando los derechos territoriales hasta el grado 26 en el río Salado. El canciller chileno Ramón Luis Irizabal respondió que se estudiarían los antecedentes del caso. Abre comillas, si de esta discusión previa resultase la necesidad de hacer alguna alteración en las leyes existentes, el gobierno creería de su deber recomendarla al Congreso. Cierra comillas, punto seguido, abre comillas. El negocio es tal magnitud, añadía, que sería aventurar el juicio
al formularlo definitivamente sin un examen detenido y profundo. Cierra comillas, punto aparte. 23. La división de Atacama. El 27 de febrero, ante el requerimiento de Olañeta sobre una respuesta concreta, decía el canciller chileno, abre comillas, nada me ha sido posible hacer sobre este grave asunto, porque aunque se han buscado en el archivo de este ministerio los datos que son necesarios indispensablemente para poder formar el juicio debido, no se han hallado hasta hoy en lo que ha sido preciso hacer en lo material de dicho archivo. Cierra comillas, punto aparte. El 27 de febrero, ante el el 25 de agosto de 1843, Larrazábal presentaba ante el Congreso chileno la idea de dividir Atacama en dos secciones. Larrazábal decía, seguido abre comillas, de un reclamo que inopinadamente ha hecho la República de Bolivia a la muestra por el artículo 1 de la Constitución chilena, se declara que el territorio de Chile se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, expresión que sin el perjuicio del derecho que títulos positivos o una antigua posesión podían dar el señorío de todo el desierto, parece, por su determinación misma, colocar nuestra frontera del norte en la línea mediana que lo divide en dos partes iguales. Por analogía de lo que sucede cuando un río caudaloso separa dos estados, ninguno de los cuales puede alegar convenciones expresas o actos posesorios que le confieren el dominio en toda su anchura. Cierra comillas, punto aparte. El gobierno y el Congreso chilenos no dieron un paso más sobre el reclamo boliviano. Olañeta se retiró de Santiago a fines de 1843 sin resultado alguno. 24. Rectificar fronteras tomando la costa del Perú. Un año después, el gobierno boliviano acreditó como encargado de negocios en Santiago de Chile al señor Joaquín Aguirre. Sus instrucciones contenían el asunto de los límites entre los dos países. Manuel Monti, canciller chileno, rehuyó el tratar este asunto. Aguirre en su correspondencia decía, abre comillas, demora y calma son el alma de este país y la índole de su gobierno. Sufro todas las lentitudes de los manejos diplomáticos que en ninguna parte son, por desgracia, más marcados que en Chile. Cierra comillas, punto aparte. La política de penetración chilena en Atacama, donde se había descubierto, aparte del guano y el salitre, minas de cobre, creó en el gobierno boliviano, presidido por José Vallivian, la idea de rectificar fronteras. Este plan, que hasta entonces había sido sugerido por Chile, esta vez se encontraba eco en el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Tomás Frías. Cita a pie de página 1. Julio Méndez dice al respecto, abre comillas, el autor de esta escuela de permutar la costa sur al río Loa con la costa norte al Loa fue el presidente José Vallivian y su ministro de Relaciones Exteriores, Tomás Frías, en el año
de 1847. Un correo de gabinete desempeñado por el jefe entonces subalterno Juan Sánchez llevó esta proposición a nuestro encargado de negocios en Chile, don Joaquín Aguirre. Cierra comillas. Punto aparte. La idea no era original de Frías. Andrés de Santa Cruz abrigó el propósito de invadir el Perú antes de formar la Confederación. Cita a pie de página número 2. Mariano Felipe Paz Roldán ha publicado las cartas del plenipotenciario peruano Pedro Antonio de la Torre, dirigidas al general Gamarra sobre el proyecto de rectificar fronteras. Punto seguido. La idea propuesta en gabinete era la entrega de una parte de la costa peruana a Bolivia. A cambio, este país pagaría a Chile la deuda peruana proveniente de la destrucción de la Confederación. Cita a pie de página número 3. Chile sostenía haber ayudado a los jefes peruanos, entre paréntesis, enemigos de Santa Cruz, cierra paréntesis, a destruir la Confederación. Punto aparte. En Chile había gente que apoyaba la política boliviana. Los periódicos El Orden de Santiago y El Mercurio de Valparaíso prestaron su colaboración. Bulnes declaró que Bolivia, entre comillas, Bolivia no podía existir sin Arica, cierra comillas. Félix Frías, que era el colaborador de las gestiones de Aguirre, informó a Vallivian que, abre comillas, la mayor parte de los hombres notables y sensatos de este país, movidos por el egoísmo que es la razón más poderosa, piensan decididamente en favor de la incorporación de ese puerto, Arica, a Bolivia. Entre ellos el general Freire, que me ha hablado de ella como de una obligación imperiosa y vital. Cierra comillas, punto aparte. Pero el gobierno chileno halló en este hecho un motivo de dilación para tratar sus límites con Bolivia, dando lugar a que Aguirre planteara un tratado condicional que podría modificarse en el futuro. 25. Las primeras fricciones con Chile. Los barcos chilenos sacaban guano de territorio boliviano, protestando no ser evidentes las denuncias que se efectuaban. En 1846, varios industriales chilenos se instalaron en la bahía de Mejillones, grado 23, y comenzaron a explotar sus riquezas. Las autoridades del puerto de Cobija los apresaron, pero la fragata, entre comillas, Chile, los liberó e izó la bandera de aquel país. En represalia, el bergantín, entre comillas, Sucre, arrancó dicha bandera y destruyó el fortín construido por los antes mencionados industriales. Los hechos llegaron a la Cancillería chilena en forma de denuncia efectuada por Joaquín Aguirre. Abre comillas. Las cosas han llegado a un punto delicado y tal, decía, que los dos gobiernos tendrán necesidad de recurrir a su prudencia y discreción para que este asunto no tome un giro desagradable. Cierra comillas, abre comillas. A la simple inspección de los datos que puedan consultarse, añadía, resalta una contradicción en la designación del grado divisorio. Unos autores marcan el 26 grados, algunos el 25 grados, otros el 24 grados. Ninguno hemos hallado entre los infinitos que hemos recorrido que remonte el límite de Chile más arriba del 24 grados. Pero hay una circunstancia que explica esta aparente contradicción,
y es la dirección diagonal de la línea divisoria, que empezando en la embocadura del Salado en el 26 grados, sube por N.E. hacia el 24 grados sobre la cordillera, de modo que el grado varía según la distancia de la costa en que se toma. Cierra comillas, punto aparte. El 20 de agosto de 1857, cuando la fragata norteamericana Sportsman cargaba guano con autorización del gobierno boliviano en la bahía Santa María, entre paréntesis 50 kilómetros al sur de Mejillones, cierra paréntesis, fue interceptada por la corbeta chilena, entre comillas Esmeralda, cierra comillas, y remolcada por José Coñi hasta Caldera. Ante la reclamación de los Estados Unidos, Chile tuvo que poner en libertad a la Sportsman, sin hacer cuestión de soberanía territorial. Página 50. 26. Chile pretende alcanzar hasta la desembocadura del río Loa. Manuel Bulnes, el año 1842, dictó una ley declarando, entre comillas, propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, del desierto de Atacama y las islas adyacentes, cierra comillas, punto seguido. Mediante esa ley pretendía nacionalizar un territorio ajeno. Aguirre, en una nota al gobierno boliviano, decía, abre comillas, el gobierno de Chile, al declarar de propiedad nacional las guaneras del litoral de Atacama, debió, antes de haber consultado los títulos que acreditaban su derecho a ese territorio, Se ve que no lo hizo así, puesto que en vez de oponer sus razones a las de Bolivia, solo ha contestado con la promesa de buscarlas. Después de 5 años, esta promesa no se ha cumplido. Cierra comillas, punto aparte. Aguirre se refería a que el 2 de julio de 1847 el canciller Manuel Montt le había pedido un proyecto de convenio señalando la aspiración boliviana. Cuando Aguirre mostró los derechos bolivianos al desierto de Atacama, Montt manifestó que tenía que meditar. Por eso Aguirre decía, abre comillas, imposible vencer la calma o más bien el sistema de inacción que es el alma de este gobierno. En algunas ocasiones renace mi esperanza, pero en otras se muere. Cierra comillas, punto aparte. Montt, en su memoria de 25 de septiembre de 1845, sostenía que los tratados de geografía y los mapas de autores privados, entre comillas, abre comillas, no merecen fe en cuanto se trata de países en que para nada importaba una circunscripción rigurosa, cierra comillas, punto seguido. Pero aprovechando el plano de la época del virrey Lemos, entre paréntesis, sin la interpretación del geógrafo Andrés Baleato en que se funda, cierra paréntesis, sostenía, abre comillas, no solo pues pertenece a Chile la bahía de Nuestra Señora, entre paréntesis, Paposo, cierra paréntesis, sino la bahía de Mejillones y Cobija, en una palabra, toda la bahía de Mejillones y Cobija, en una palabra, toda la costa hasta la desembocadura del río Loa. Cierra comillas, punto aparte. 100 años más tarde iba a exhumarse una, entre comillas, abre comillas, memoria sobre el límite septentrional de la República de Chile, cierra comillas, que había sido escrita en 1859 por el capitán fragata Miguel Hurtado. En ella se repetía la tesis de Montt, es decir, que la audiencia de Charcas no tuvo salida al Pacífico.
La tesis dice que el, entre comillas, partido de Atacama, cierra comillas, pertenecía evidentemente a Bolivia, pero esa circunscripción nada tenía que ver con, entre comillas, el desierto de Atacama, cierra comillas, punto aparte. A pesar de ello, el canciller chileno Urnemeta, en su informe al Congreso de 8 de agosto de 1859, dice, dos puntos seguido, abre comillas, de varios documentos oficiales deduce, por el contrario, el gobierno, que el territorio de la República se extiende hasta el grado 23 de latitud sud y que sobre esa porción de territorio de la República se ha ejercido jurisdicción por las autoridades de Chile desde la época del coloniaje. Cierra comillas, punto aparte. Urnemeta, repitiendo a Alejandro Malaspina, decía que se asignaba a Chile el grado 21 como límite de su territorio norte, esto es, añadía, 2 grados más de lo que la República pretende, que le pertenece, cierra comillas. El ministro chileno Camilo Vial, en su memoria de 1847, manifestaba que el gobierno boliviano, abre comillas, no ha hecho sino defender la antigua y no interrumpida posesión en que se ha hallado del desierto de Atacama hasta el Paposo, cierra comillas. A tiempo que Casimiro Lañeta decía ante la Asamblea Boliviana de 1848, dos puntos seguido, abre comillas. Por la vía más expedita, el gobierno de Chile ha resuelto la cuestión de límites que discutimos. Cursiva, ocupando a mano armada nuestro territorio hasta Mejillones. Repito, ocupando a mano armada nuestro territorio hasta Mejillones. Cierra comillas, punto aparte. 27. El guano y el salitre. Hacia 1840, el ambiente europeo fue agitado por un capítulo de transacciones que servía de abono para las ya cansadas tierras del viejo continente. En las costas bolivianas y peruanas, sobre el Pacífico, existían inmensos depósitos de una mercancía poco atractiva, pero bursátil. Nunca digestión alguna había sido tan valiosa como el excremento de las aves en esa región. Las aguas de la costa sur peruana y boliviana contenían restos de plantas que daban alimento a gran cantidad de peces. Estos, a su vez, servían de comida a las aves que fueron acumulando formidables depósitos de guano en un espesor de 2 metros por siglo. 20 milímetros por año. 2 metros por siglo, 20 milímetros por año. Su conocimiento por los campesinos indígenas era muy antiguo. Muchos cronistas hacen referencia, entre ellos Vázquez de Espinosa, en 1618, habló de que para que las tierras tuvieran fertilidad, abre comillas, las guanean, que es lo mismo que estercolar, cierra comillas, punto aparte. Humboldt había llevado muestras en 1802, Mariano Eduardo de Rivero en 1827 y el barón de Leibing en 1840 se refirieron a este abono. Perú explotó guano en las Islas Chinchas, Lobos, Guañapa y Cacabi. Entre 1840 y 1860 obtuvo alrededor de 4 millones de toneladas por un valor de 200 millones de soles. En 1870, cuando estos depósitos se fueron empobreciendo, se interesó por Tarapacá. Un cargamento de guano de 300 toneladas costaba en su obtención 3,000 pesos y se lo vendía en Inglaterra en 19,500. 19,500. Junto a las sucias letrinas
de guano, había otra riqueza mineral llamada nitrato de potasio o salitre. Su conocimiento fue también muy antiguo. Lo utilizaron los incas y luego los españoles. Estos fabricaban pólvora. El barón de Norderfleet informó sobre salitre y en la República, Ramón Castilla, entonces intendente de Tarapacá, comisionó a George Smith y William Bollard para establecer su potencialidad. Dichos comisionados informaron que el nitrato de sosa y el borato de cal cubrían 50 leguas cuadradas con más de 63 millones de toneladas. En 1830 se exportó 18.700 abreviatura QQ, de salitre, procedente de Tarapacá, a razón de 4 soles por quintal. Pero como en esa época el tráfico comercial se hacía por el Cabo de Hornos a través de Valparaíso, entre paréntesis, por no existir el canal de Panamá, cierra paréntesis, el salitre era conocido como, entre comillas, salpetre chilien, cierra comillas, punto aparte. 28. Las constituciones chilenas. La primera constitución chilena, promulgada por O'Higgins en 1822, decía en el artículo 3, seguido, abre comillas, el territorio de Chile reconoce por límites naturales, al sur el Cabo de Hornos, al norte el despoblado de Atacama, al oriente los Andes, al occidente el mar Pacífico. Cierra comillas, punto aparte. La segunda Constitución de 1823, promulgada por Freire en su artículo 4, la de 1828 promulgada por Pinto y la de 1833 promulgada por Prieto, repetían lo mismo que la del 1822. Algunos escritores chilenos han pretendido interpretar los límites señalados en estas constituciones, indicando que él, abre comillas, hasta el territorio de Atacama, cierra comillas, significa Atacama inclusive, pues si se dice, abre comillas, desde el Cabo de Hornos, cierra comillas, no se duda que dicho cabo es chileno. Se debe admitir que el, abre comillas, hasta el despoblado de Atacama, cierra comillas, significa que ese despoblado también es parte de Chile. La tortura gramatical de la interpretación no resiste el más simple análisis. Un, entre comillas, cabo, cierra comillas, está formado forzosamente por una porción de territorio nacional, pero no un desierto o un mar, pues si dijéramos hasta el mar Pacífico, nadie aceptaría que ese mar es de Chile. Isaías Brownian, el explorador y científico chilenófilo, dice, seguido, abre comillas, el desierto de Atacama al norte del paralelo 27 nunca fue reclamado por Chile en las diversas constituciones promulgadas entre los años 1822 y 1823, en las cuales, abre comillas, el desierto de Atacama, cierra comillas, indica el límite septentrional de la República. Cierra comillas, punto aparte.